Ya el 2 de mayo ya hay la convocatoria de elecciones, pero antes de llegar a esa fecha, incluyendo el 2014 y estos meses, los partidos como que han tenido un pulso con el Tribunal Supremo Electoral en el que, a mi parecer, los partidos han demostrado más poder, más irrespeto en contra de esta institución. Sí, Haroldo, cuando hablamos de la debilidad de las instituciones, hablamos de todas las instituciones del aparato público. Porque entonces es importante hablar también, además del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, de la Contraloría General de Cuentas, que debería fiscalizar el origen de los fondos. Yo creo que soluciones hay, pero no podemos encontrar soluciones si ponemos, si amarramos los perros con salchichas, por ejemplo. Es decir, no podemos pedirle soluciones a esta clase politiquera que tiene en este momento el poder político y el poder del Estado. Es decir, no van a haber reformas institucionales, legales, suficientes y efectivas si esas reformas les afectan a ellos. Estamos en una situación muy complicada precisamente por eso, porque el nivel de cooptación del Estado es total, es pleno. Se ha dicho que la única institución independiente ya en Guatemala es la CICIG, y penosamente una institución que no es nacional. Entonces, ante ese escenario, obviamente, que para la clase política, para llamarla con comodidad, el Tribunal Supremo Electoral es una institución a la cual hay que enfrentar, a la cual hay que doblegar, para que los objetivos de los partidos políticos, o de la mayoría de los partidos políticos, se concreten, que son precisamente disputarse los puestos públicos para retornar de nuevo, tras una recomposición política, al beneficio de saquear el aparato público. A eso es lo que vamos. Yo te decía, por ejemplo, que se ve con profunda preocupación cómo ninguno de estos políticos tiene estudios, especialización, experiencia probada en política pública. En Guatemala se destruyó el Instituto Nacional de Administración Pública, que en otros países son los centros más preciados, más cuidados, porque en esos centros el gobierno tiene la formulación de las políticas públicas, tiene verdaderas legiones de profesionales en infraestructura, ingenieros, médicos en el tema de salud, administradores públicos, para que se formulen las políticas públicas, se implementen, se ejecuten y se fiscalicen a la vez y se evalúen. No tenemos un INAP, no tenemos un Instituto Nacional de Administración Pública. Entonces, es evidente que la clase política no va tras el poder político para cumplir con su misión, que es intermediar, representar a la sociedad e ir constituyendo cada vez una sociedad más fuerte, una mejor economía, una cultura más sólida, es decir, un avance significativo. No existe. Yo he pensado que sería un ejercicio interesantísimo juntar a la mayoría de los políticos vigentes en público y hacerles un examen público de lo que es la política pública, de lo que es la realidad nacional, si realmente conocen el tema de la economía, si conocen el tema del comercio internacional, por ejemplo. Estamos seguros, o estoy seguro, que vamos a encontrar respuestas tragicómicas, gravísimas, que van a revelar lo que vamos a elegir dentro de muy pocos meses. Es evidente, entonces, Haroldo, que si el político o los políticos o lo que están buscando es reproducirse en el poder, van a pasar encima de todas aquellas instituciones que de una u otra forma traten de fiscalizarles. Hay un doctor en sociología ya mayor, un prestigio para el país, el doctor Carlos Guzmán Bockler, graduado en el exterior, se graduó en San Carlos obviamente, pero posteriormente estudios en el exterior, reconocidísimo en el exterior, en las mejores universidades de Europa, un hombre que tiene la capacidad para poder expresarse con toda la soltura académica, utilizando los términos más sofisticados, y sin embargo cuando le preguntaron que qué opinaba de las próximas elecciones, simplemente dijo: mire, para mí esto es un relevo de rateros, unos rateros por otros. Cuando uno escucha, Haroldo, una respuesta de un académico de ese nivel, tan clara, con palabras tan elementales, yo creo que no necesitamos más explicación. No es que estemos en contra de la política. La política es el arte de los príncipes, esa es la ciencia principal para poder llevarle bienestar a una sociedad.
concretar los buenos momentos, enfrentar los malos momentos sociales que todos los pueblos pasan. Pero eso en Guatemala no existe. La política se prostituyó, se degradó y llegamos al extremo de lo que tenemos hoy. El pueblo, el país, no puede seguir así. Es un llamado urgente que tenemos que hacer a las élites, precisamente a los grandes empresarios, a los académicos comprometidos con el país. Yo te diría que la prensa no, porque para mí la prensa está jugando su rol. En gran medida la prensa ha sido el único elemento, la única institución que está fiscalizando la actividad de los políticos. Porque el resto de instituciones, las universidades, la academia, por ejemplo, no se presentan, no se sienten, no están presentes, no están haciendo esa crítica profunda que debería existir. Estamos dejando llevar el país hacia una debacle de insospechados resultados. Eso es lo que preocupa. ¿Cómo cambiar eso? ¿Se puede? ¿No se puede? Esa es la gran pregunta. Sí se puede, Haroldo. Esa es la gran pregunta. Yo creo que lo que se tiene que hacer es que la población salga de esa anomia, de esa indiferencia que nos han metido. Ciertamente, tantos años de represión, de destrucción masiva, de soportar esta crisis económica, de soportar la violencia, las atrocidades que se cometen socialmente, va minando el ánimo colectivo. Hay una incertidumbre, hay una apatía total en el país, pero sí se puede. El país, la dirigencia sana de este país debe aceptar el reto de organizarse, de participar más activamente. Yo tengo expectativa de que se está haciendo más en el área rural que en el área urbana. Ya la gente está haciendo organizaciones, está manifestándose los grupos indígenas. Entiendo que hay un proyecto indígena en el altiplano que se plantea no volver a reelegir nunca más a un político que ya está en un cargo público. Eso es bueno, si eso se cumple vamos por buen camino. Luego, sí creo que como esta crisis no favorece ya a nadie, ni siquiera a los sectores más poderosos del país, que ya no pueden con esto, pues yo creo que es el momento en que hagamos un alto, que hagamos un compromiso y tratemos de ver cómo logramos llevar al poder gente que verdaderamente conozca la política de Estado, que se comprometa con el futuro del país, porque no podemos continuar a la ruta que llevamos. Bueno, miren, efectivamente hay una prensa independiente y hay otra comprometida con el Estado, con todas sus instituciones, pero esa prensa independiente no es de que estemos en contra del gobierno o los diputados o los jueces, no es eso, es que nosotros estamos al servicio de la sociedad, pero eso no se entiende y por eso es de que este gobierno autorizó la Fundación contra el Terrorismo Mediático para tratar de callar a aquellos medios que los vigilan y que los denuncian. Así es esto, pero nadie nos va a poder callar. Vamos a hacer el último enlace con los patrocinadores y estamos de nuevo en un momento con ustedes.